Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Ahí empezó. Muy bien, hola. Hola. Hola, querida Lesa, querida comunidad. Qué alegría estar juntas de vuelta. ¿Cómo estás, hermosa? Pues bien. Es que me río porque fuera de cámara hablamos mucho, ¿no? De muchas cosas que están sucediendo en este tiempo. Y nada, hoy es un muy buen día porque estamos grabando este audio en el 88, que es el portal de los leones. Entonces, va a salir después, pero bueno, el punto es la energía con la que se graba el día que se graba, ¿no? Qué bonito, qué Es bonito. Y, intenso. y fíjate qué afín me parece, ¿no? Qué en sintonía con la temática que hoy hemos resuelto poder compartir con la audiencia, ¿no? Porque un portal 88 tan fuerte, ¿no? Tan Leo, tan potente. Y un 8 que en numerología, vos sabés que un 8 es una energía, fíjate que es el doble del 4. Ujú. 4 y 4 da 8. El 4 es el ejemplo de lo que es el orden, la organización, la estructura. Y el doble 4, que es el 8, es no solamente el doble en lo material, el orden en lo material, sino el orden en lo espiritual. 8. Ujú. Tengo mi orden y tengo mi armonía y conexión con mi ser en ese 4 y a su vez eso me permite también organizar mi mundo externo material. Fíjate que es una maestría, ¿sí? Un 8 es, me ordeno mi corazón y cuando mi interior se ordena, mi exterior se manifiesta también en un orden, ¿no? Así que yo creo que es una maestría, es un gran desafío que tenemos porque para poder ordenar nuestro interior hay muchas cosas que seguramente tenemos que experimentar, sentir y poner en la práctica, ¿no? Ser más conscientes y es complejo porque es complejo pero no es imposible porque las Total, energías están para, justamente las energías están para poder ayudarnos a lograrlo. claro. Ahí está lo Fíjate, bueno. antes de seguir, te quería contar que el 2020, cuando iba a ser el 2020, que era un número 4, es que el 4 se relaciona absolutamente con la materia también, es la materia. A mí no me gustaba este número porque decía yo, es que es la pura materia, es la fisicalidad, entonces eso representa como que los karmas y las cosas más densas de la materia, de la fisicalidad, de la matrix, es como este peso, ¿no? Y justamente cuando iba a ser el 2020 yo tuve una intensa preparación. Como 2 años antes estuve, pero intensamente preparando mi cuerpo físico para lo que iba a venir. O sea, fue como, y esto se relaciona con el tema que quieres tocar hoy, porque realmente hice una, bueno, ahora es como un cliché, ¿no? Mucha gente se burla porque dicen, claro, los espirituales lo que quieren hacer es un detox y se la pasan haciendo detox y desintoxicándose y tal, pero no, en realidad para mí fue como sí fue una desintoxicación. Pero en realidad fue que mis guías me dijeron, tienes que hacer esto. No sé, no sabía por qué. No me dijeron el por qué. Simplemente me dijeron, vienen cosas muy difíciles para el 2020 y tú lo que necesitas es hacer esta preparación previa.
Y entonces yo lo tomé a que a lo mejor iba a haber otro tipo de cosas en mi vida personal, ¿no? Como unos reencuentros y entonces dije, claro, tengo que estar como al máximo. Yo en ese entonces estaba organizando un festival de cine internacional en México, en la Ciudad de México, y estaba yo trabajando directamente con embajadas para traer, invitar artistas de todas partes del mundo a que filmaran cortometrajes en el Día de Muertos, que es el día, es en noviembre en México, ¿no? Que se celebra el Día de Muertos y hay este gran festival. Entonces, yo creía que era para tener más energía, porque realmente fue un festival muy demandante, etcétera. Pero al mismo tiempo estaba yo estudiando egiptología con este grupo de egiptólogos españoles y al mismo tiempo estaba yo traduciendo y leyendo los jeroglíficos egipcios. Y yo me acuerdo que durante todo este año hice de verdad, fue una transformación en cuanto a alimentación. No es que yo dejara de ser carnívora en ese momento, ¿no? Yo ya llevaba 7 años siendo vegetariana, pero cuando llega este momento se trató de realmente órgano por órgano y por la sangre también, purificar todo lo que tendría yo que purificar en ese momento, a nivel físico, a nivel materia. Y yo decía, ¿qué será lo que va a pasar a nivel físico, a nivel materia en este número 4, año 4? Que me daba un poquito de, híjole, como un poquito de miedo, ¿eh? Sí, era así como de, hoy, ¿qué irá a pasar? Como que ya lo tenía yo un poco, anunciado. Ahora, este Claro. festival, pues sí, o sea, yo empecé mi detox antes y luego se dio que toda esta preparación para venirme a vivir y para estudiar en Italia. Yo me fui a Italia directo de este festival, me fui directo a Italia, que es donde me agarró la pandemia justo, ¿no? Justo, ¿no? Mm, Ese año, yo me fui en el 2019 y empecé a estudiar historia del arte y arqueología romana ahí mismo, ah, en Roma, en Italia. Y entonces ese fue como que el camino, pero qué chistoso que mis guías me fueron preparando tanto físicamente, porque sí fue un régimen que yo nunca pensé que podría aguantar, ¿eh? Hacía yo ayunos muy largos, ¿no? Hacía cosas así como de reseteo metabólico. Claro, todo no por mi cuenta, ¿eh? Yo estuve con una trofóloga que me ayudó a hacer todo este sistema, todo este cambio. Pero sí es bien impresionante lo que estás diciendo de los números, porque de ese año a este año, que es un 9 o al año ahí está. pasado, que fue el 8, ¿no? Sí fue el año ¿Viste? pasado el 8, sí, ¿verdad? No, ¿cuándo fue Claro, la terminación 8 que sí fue el portal 888? claro que fue el 8/8/2024, ¿no? 2/4, claro, fue Ajá. el año pasado. Entonces, El año exacto, pasado, entonces fue, o sea, si tú comparas estos 2 años, o sea, ha sido una transformación que nos impresionante. ha impulsado de una manera hacia el mundo inmaterial, hacia duplicar, entonces sí, Sí, y entonces, ¿qué significa ahora que tenemos 884, 889? claro, Tenemos, sí, el fíjate vos, portal espiritual, pero estamos masterizándonos, ¿no? exactamente, porque vos fíjate, el año pasado 888, porque era 2024. Ujú. Entonces, en realidad ya el proceso de conectar con ese orden interno, ¿no? Para poder manifestarlo en la materialidad, comienza el año pasado con un año que en realidad ya nos llevaba a poder materializar eso. O sea, pero ¿qué pasa? Quizás no lo pudimos materializar, todavía estamos creando nuestro orden para también cambiar nuestra realidad. Hoy está, viste, muy en bogas, o no ahora, sino ya hace un tiempo eso de quiero manifestar realmente lo que siento. Pero para manifestar lo que siento tiene que haber una coherencia interna en uno, ¿no?
que no esté basada, como decíamos, en ese ego distorsionado, sino esté basado genuinamente en lo que es nuestro ser. Y nuestro ser tiene sus talentos, sus dones y tiene su propósito. No hay ser que haya venido que no tenga propósito. Entonces, o sí este año hay que focalizar en eso, en la conexión con el ser, para conocer mi don y mi talento y mi propósito. ¿Por qué? Porque este es el año en donde tenemos que hacer todas los deberes que no hicimos, todas las cosas que todavía no queremos resolver con respecto a nosotros y a los vínculos, porque esto es muy importante, porque vos ten en cuenta que en el vínculo con el otro, cada uno está en su proceso. Quizás uno está tratando de trabajar mucho su interior, autoobservándose, evitando un comportamiento violento, tratando de llevar armonía donde va, pero no todos están en esa sintonía. Entonces, hasta tomar una decisión con respecto a ese entorno, ¿no? Que a veces significa un alejamiento momentáneo o a veces hasta definitivo o a veces una conversación donde se pueda llegar a entrar a conectar con el otro y muchas veces es muy difícil porque volvemos, están en distintas sintonías. Entonces, que eso no nos afecte. A ver, que no nos esté siendo un obstáculo emocional para poder autorrealizarnos, porque si bien estamos en red, en conexión con el otro, el propósito es colectivo y es humanitario, el proceso es individual. Y ahora es como que el 9 te está diciendo, apurate querida, apurate y empezá a conectarte contigo, con tu propio ser, porque no vas a lastimar a nadie, por más que a otro no le caiga bien tu conexión con tu ser, porque cada uno se tiene que hacer cargo. Claudio María Domínguez tiene un programa que dice, hacete cargo. Queda un poquito duro, Sí. queda un poquito, a veces parece como con un dejo un poquito de enojo, pero no, hacete cargo significa hagámonos cargo cada uno de lo que decimos y de lo que sentimos. Y ahora que dices lo del tiempo, está increíblemente acelerado, porque mira, ya estamos en verano y entonces se nos está acabando este año también, ya pasó la mitad, ¿no? Pero además, bueno, todo depende del punto de vista, porque según el calendario egipcio y el calendario cabalista, el año nuevo está sucediendo justo en verano, ¿no? Para los egipcios es cuando el calendario basado en la estrella de Sirio, cuando sale Sirio en ese horizonte y anuncia la inundación del río Nilo y anuncia, ¿no? Que es como una época de prosperidad donde crece el río y entonces hay más, ¿sabes? Pueden cosechar todo esto y entonces era una época de celebración. Y justo es un momento muy mágico, muy especial, porque todos estos días caen en este año en específico, muy cerca de este portal 88. De hecho, el día de hoy, es el día en el calendario hebreo de las almas gemelas, que uno sale a encontrar a su gemelidad, ¿no? A su, por afinidad de forma, todo aquello que ha sembrado es un día de cosechar. Entonces, es un día de manifestar, como tú dices, es un día de programar todo el año, todo lo que quieres obtener del año. Es un día de reencuentros muy positivos con nuestra afinidad, con lo que estamos esperando desde hace tiempo, pero claro, para que tengas todas estas maravillas, pues hay que ir entendiendo todo cómo se va dando. El año pasado justo, en esta época, hicimos los códigos de la Esfinge, ¿te acuerdas? Fue cuando en mis talleres hicimos los códigos de la maravillosa Esfinge porque justamente delante del rostro de la Esfinge sale la constelación de Leo y sale Sirio, salía la estrella de Sirio. Entonces, todo esto está relacionado con nuestra historia estelar, con quién es la Esfinge. Realmente, originalmente era una diosa leona, Mejid, con cabeza de león
Mejit o Tefnut o todos estos dioses leones que aparecen en el principio de los tiempos, en el Septepi, en el Antiguo Egipto, y que además se remontan por estudios que ha hecho la arqueología prohibida a miles de años más antes que la atribución académica que se le da al faraón Kefre. Dicen que es Kefre, ¿no? Que es su rostro y que él la creó y no es así. Está ¿Sí? ya, hay estudios que muestran que sucedió desde 12.000 años antes, ¿no? O sea, que tiene más de 12.000 años de antigüedad. Entonces... Y fíjate vos, el año pasado, como decías, 8 del 8 y fíjate este año todos los descubrimientos que se están haciendo, ¿sí? Arqueológicamente, a través de tecnología, drones y aparatología sofisticada con respecto a lo que se está Ujú, observando debajo de la pirámide. O sea, es lo que uno, digamos, va percibiendo, ¿no? Esta apertura y un ujú. aceleramiento para realmente comenzar a hacer esa conexión con lo que somos, ¿no? Esos seres Claro. divinos impresionantes Son que somos. son escáneres y tomografías satelitales, pero hay distintos tipos de escáneres, eso es lo que me impresiona Ujú. tanto, ¿no? Que han habido varios que han estado estudiando con distintos tipos de escáneres. Claro, este último que vimos en un podcast anterior, obviamente alcanza kilómetros bajo la tierra, ¿no? Para poder más o menos decirnos qué hay allí. Y justamente hoy en la mañana me mandó mensajes mi amigo el arqueólogo Mohammed, que está allí, Sí. y Mo, así le digo Mo que trabaja en el plató de Gizeh, que dice que ahorita están en descanso porque hace muchísimo calor ahora en agosto. Me mandó al amanecer las fotos de la Esfinge y de la pirámide, ¿no? Central y Ah, me dice, feliz día de Portal 88 desde Mejit, ¿no? Desde la leona diosa. Y entonces es maravilloso porque digo, ay, gracias. O sea, ya hasta ellos, ya hasta algunos arqueólogos ya están abriendo su mente a otro tipo de propuestas. Y precisamente él estando allí, ya lo mandé yo a buscar las entradas y las evidencias de todos estos escáneres, ¿no? De todas estas tomografías satelitales para que nos vayan dando, o sea, en el momento que encuentren algo, me van a dar aviso para que yo pueda para que- también difundir. Bueno, me dijo, promete que no vas a decir a nadie, lo que encontremos, pero no prometí nada, ¿no? Eso sí, no prometí nada. Perfecto, no prometiste. Bueno, sí, o sea, nosotros lo podemos ir percibiendo a través de estos grandes acontecimientos, esto, como decías, ¿no? Este aceleramiento de la energía que va llevando también, tanto a nivel macro como a nivel micro, una aceleración interna que amerita en realidad limpieza, que amerita conciencia, que amerita además decisiones, ¿no? Acciones, decisiones y acciones. Eh, Así que hoy teníamos planeado, digamos, hablar de un tema que nos interesa muchísimo y quizás justamente a través de una canalización poder tener información, eso lo vamos a ver a través tuyo, porque creo que está absolutamente en conexión con lo que estamos hablando, ¿no? Eh, el tema es la sangre, la sangre. Nosotros sabemos que la sangre es el elemento fundamental de nuestro organismo para vivir. Y muchos estudios últimos, muy avanzados en medicina, determinan que de acuerdo a la salud de las sangres, son la salud de nuestros órganos, la salud y la diafanidad de nuestra mente y hasta también la impronta en la vida. Hay quienes tienen un entusiasmo, que tienen una energía alta, tienen una forma de ser
de por sí positiva, otros quizás no, con una forma de ser más melancólica, más lento también su organismo. Y han descubierto que esa forma de ser está vinculado con la sangre, pero no solamente como si esa sangre, suponte, tiene bajos glóbulos rojos, si tiene un inconveniente, algún tipo de diferencia en cuanto a plaquetas, sino que todo va todavía más allá, va todavía más allá. Entonces, se sigue investigando y resulta ser de que se llega a descubrimientos impresionantes con respecto a los grupos sanguíneos. A los grupos sanguíneos sabemos que está el grupo O, el grupo 0, el grupo A, el grupo B, el grupo AB. Y cuando se comienza a estudiar esas sangres, van en realidad determinando que cada una de esas tiene sus características, tanto físicas como podríamos decir energéticas y espirituales. Pero evidentemente la sangre lleva dentro de su código, no solamente características genéticas que podrían decir, por ejemplo, el grupo 0, dicen que pertenecen a los seres Cromañón, a los primeros seres más cavernícolas que consumían carne, descubren que los jugos gástricos de los estómagos de esos seres eran muy potentes y estaban muy capacitados para disolver las carnes, cosa que no pasa con los grupos cero, donde ya comienzan a analizar de que esta sangre pertenecía ya a un ser humano que había evolucionado y que ya comenzaba a consumir vegetales, a producir sus vegetales. Por lo tanto, también su conformación estomacal era mucho más suave, ¿no? Y así ellos van analizando lo biológico, que es algo extraordinario, cómo va cambiando el prototipo y cómo, digamos, también obviamente cambia la sangre. Ahora, lo que sería interesantísimo conocer justamente son las características cósmicas, las características de la impronta energética espiritual que tiene la sangre. Y quizás, pienso, siento, no lo sé, también de acuerdo a los grupos hay improntas espirituales energéticas específicas, ¿no? Lo podemos ver inclusive con el comportamiento de los seres humanos. Hay quienes tienen una atracción impresionante hacia la tierra, esa necesidad de estar en contacto con la tierra, con los árboles, con el agua. Es como que hay una necesidad de cargar la batería, mientras hay otros seres que no, que quizás están más conectados con el proceso de meditación, que tienen otra impronta y cargan también su energía, pero con otro tipo de característica. Entonces, evidentemente, al analizar los prototipos, diríamos nosotros, de los seres humanos, nos damos cuenta que por eso esta sabiduría popular de lo que te hace bien a vos, a mí quizás no. Entonces, también por eso es difícil que cuando nosotros nos ponemos a hablar y ponemos a compartir con la audiencia, demos alguna fórmula. No hay fórmula mágica, porque si bien todos tenemos esa esencia divina, ¿no? Y somos tan hermosos como seres humanos, cada uno tiene su propia impronta. Así que este encuentro me gustaría muchísimo y nos gustaría que justamente nos conectemos con esta información de qué es la sangre, qué lleva la sangre dentro de sí como código energético espiritual. Y sí, de acuerdo a los tipos sanguíneos podemos decir de que esa impronta es diferente, ¿no? O tiene una especificidad. Sí, Ahí vamos así es. agradeciendo. Muchas Sí. gracias, Susana. Y ya estamos aquí escuchándote desde hace unos minutos.
y ya tenemos preparadas las respuestas. Somos Ah, bien. arturianos porque los arturianos diseñamos parte de este sistema sanguíneo y la sangre, el sistema sanguíneo es el mensajero, lleva luz a todas partes del cuerpo. Está diseñado para llevar la información, acarrear la información hasta los rincones más más increíbles del cuerpo, ¿no? Los más escondidos, los más remotos. De hecho, en el antiguo Egipto existía era una especie de ritual en donde se utilizaba la sangre como un líquido dorado que llevaba la sanación y la luz a todo el cuerpo. Y era la purificación de la propia sangre. La sangre ha ido cambiando efectivamente durante los siglos y durante las distintas historias de las razas que han estado, estelares y no estelares, que han estado en el planeta Tierra. Ha cambiado porque ha habido muchos expertos genetistas, estoy hablando de razas estelares específicas como los Anunnaki, por ejemplo, o otras razas que han modificado la sangre y el ADN para poder mejorar, ampliar la capacitación de los cuerpos para sostener frecuencias cada vez más altas. Sucede que en el principio de los tiempos, incluso antes de la civilización atlántida y de la civilización lemuriana y de todos estos continentes perdidos, porque hubo también en Antártica y en otros lugares, en la selva, en ese momento había otras razas estelares que estuvieron aquí en distintos puntos. Hubo... Hubo una modificación, hubo varias modificaciones, pero hubo en el hackeo hubo un momento en el que se establecen las reglas de lo que va a ser este juego, lo que va a ser esta realidad aquí en el planeta Tierra. Y lo que se establece como una realidad es precisamente la diferenciación de estas razas con una apertura a la mezcla, ¿cierto? A la integración de muchas otras razas estelares también. Y esto dio paso a una especie de hackeo. Hubo varios momentos en el planeta Tierra en donde cambiaron civilizaciones y cambiaron planes porque hubo un largo periodo en donde se intentó hacer una negociación para poder llegar a la mejor manera de entregar la información y de transmitir información entre cuerpo, ADN y alma y espíritu, ¿no? Entonces hubo mucha negociación y hubo momentos en los que el planeta Tierra cayó tanto en una especie de matrix, en una especie de incubadora en la que ya no podía haber estos, digamos, nuevas intervenciones. O sea, hubo un hackeo a este juego en donde por unos momentos, digámosle así, porque el tiempo no existe, pero por un periodo determinado de tiempo que se detiene la transmisión de razas estelares elevadas y que se empieza a desarrollar todo a través de los seres que ya estaban en el planeta Tierra. Y hay una conexión entre razas estelares y razas estelares no muy avanzadas o que llegan hasta la sexta dimensión, hasta la sexta densidad y que tienen una frecuencia tope allí porque no tienen el lazo de frecuencia elevada, que es el lazo de amor. El lazo de amor con el universo va más allá de la sexta dimensión o densidad, va muchísimo más
rápido en una frecuencia muchísimo más ligera y conecta desde otros lugares a el alma y al espíritu, a esos fractales de conciencia, los va conectando en otras escalas armónicas y que no siempre presentan cuerpos físicos. Entonces, en cuanto a mayor densidad, en cuanto a mayor densidad, menor es la dimensión y más la densidad del cuerpo físico también. Entonces, cuando el planeta Tierra desciende a la 3D, es cuando cambia una vez más la sangre, porque la sangre en ese entonces no necesitaba la misma alimentación, la misma proteína, las mismas. Esto se va dando a partir de que va cayendo en densidad el propio cuerpo físico, la tecnología del cuerpo físico. Se va adaptando a los ciclos. En cuanto se duerme el planeta Tierra, se vuelve algo muchísimo más denso y en este sentido la sangre empieza a espesarse y a ser también, a necesitar otro tipo de alimentación, sobre todo cuando entra el hackeo a los cuerpos físicos, ¿no? A la humanidad, cuando entró la integración de lo que llamamos ahora el cerebro reptiliano y algunos rasgos reptilianos, porque la sangre de ellos es mucho más densa que la que podría haber sido de pleyadianos o de otros seres del cosmos. Lo que queremos decir con respecto a la sangre es que siempre desde el principio de los tiempos, desde las primeras razas que estuvieron en la Tierra, ya sean más ligeras o más densas, siempre fue con el objetivo de llevar esa luz, esa información a todas las demás células del cuerpo y con esto mover la información, porque la información está cambiando constantemente, ¿no? Hay actualizaciones en nuestro sistema y estas actualizaciones se hacen a través de la propia sangre. Es lo que lleva, es un circuito que lleva la información a todos lados, ¿no? Y es a todo, o sea, es una totalidad, lo hace globalmente para todo el sistema, para poder integrar alma, espíritu y corazón también, ¿no? Lo que está bombeando el corazón constantemente es lo que es la información que lleva la sangre. Entonces está integrando a nivel físico y a nivel espiritual, a nivel energético, todo lo que tiene que llevar, porque no hay que verlo separado de el espíritu y del alma. El alma está en ese cuerpo porque está precisamente recibiendo esa información. Y esa información está almacenándose e integrándose en ese cuerpo con el objetivo de transmitirlo a las almas. Entonces sucedió algo muy curioso. En la historia galáctica de la humanidad sucedió que hubo un momento en la Tierra en donde sucede este hackeo y se construye la Matrix, porque ellos no nada más vinieron con su propia tecnología, sino también trajeron ciertas entidades que se conocen aquí como entidades obscuras, que son muy poderosas, no son nada más ellos, no tienen cuerpo físico, pero es lo que se conoce como en una neutralidad y generalidad como la maldad. Cuando ustedes hablan de la maldad, es como la frecuencia más cercana a lo que para describir estas entidades y este contraste, esta contraposición de energía, ¿no? Entonces, esto se va a expresar a través de generar y de utilizar y de secuestrar a la raza humana como una especie de
Y ustedes ya lo han hablado varias veces, no sé quiénes, pero ustedes en general han hablado de la posibilidad de que esto sea una especie de prisión en donde se mantienen a las almas constantemente regresando y regresando a alimentar estos mismos cuerpos. Y sí hubo un momento en la humanidad en donde esto fue largo y persistente, y así fue como se dio esa relación con la maldad, ¿no? Y es por eso que hay muchas teorías de conspiración y muchas teorías de todo tipo que hablan precisamente de la humanidad alimentando a otros seres, otras entidades, a través de sus miedos, a través de su energía y a través de desconocer los procesos que uno puede llevar a través de la sangre, porque los antiguos egipcios sabían que de estos mecanismos y de todos los mecanismos en el cuerpo y en relación a la multidimensionalidad, y a los cuerpos menos densos del ser. Y sabían que a través de bombear la luz a través del corazón, creaban una corriente dorada y luminosa que recorría las sangres. La sangre se volvía esa luz, esa consistencia que podría brillar de esa manera, y de esta forma podía curar. Pero esto se fue olvidando a través de todas estas intervenciones que hubo, porque una de las intervenciones más importantes es hacernos creer que existe el libre albedrío. Y sí, sí existe el libre albedrío, pero el mayor problema dentro del libre albedrío es que nosotros podemos decir que siempre volvemos por nuestra propia voluntad. Entonces, aquí es donde empezamos a salirnos de este sistema y a romper estas cadenas, ¿no? Y esta prisión, porque nos damos cuenta que nosotros podemos limpiar nuestro sistema, incluyendo de todos estos contratos de que supuestamente hicimos bajo un libre albedrío, porque es muy fácil cometer un error a través del libre albedrío. El libre albedrío no es malo en sí mismo, lo que pasa es que como nuestra propia conciencia ignora el origen, ignora el potencial, ignora el poder de sanación, el poder de transmisión y de recodificación de la propia sangre y del propio cuerpo de todas las células. Por consiguiente, como se ignoraba toda esta parte, volvíamos a regresar para corregir ciertos errores que sucedían a través de, por ejemplo, la historia karmática, ¿no? A través del karma, de las relaciones de karma. Entonces decíamos, no, sí, 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 mi corazón quiere resolver eso y tengo que regresar al planeta Tierra. Y entonces ahí es donde se genera la rueda del samsara, ¿no? Esto que es el karma. Bueno, conforme a lo que estuvimos escuchando, Alesa, sumamente interesante lo que has transmitido a través de la canalización. Hablaste justamente de un dorado, de la sangre, que tiene información cósmica, que recorre todo el cuerpo y que en su momento, ¿no? Esa activación producía sanación en el cuerpo y que a través de hackeos de razas desconectadas, obviamente, de la luz, ¿no? Con un propósito, es un propósito que está vinculado con sus propias necesidades y no realmente con la libertad del ser para poder elevarse y para poder conectarse con esa potencialidad que tenemos como seres humanos. Evidentemente, todas estas intervenciones hicieron de que la sangre también perdiera capacidad y potencialidad. Ahora, estamos en un momento de un gran despertar consciente, estamos en un momento donde
sabemos que los protagonistas de la transformación somos nosotros, con nuestra propia impronta, con nuestro propio corazón y deseo profundo de mejorar como seres humanos. Entonces, podemos decir que estamos ante los albores justamente de esta realidad que plantean muchos de que puede llegar a ser de que se termine el ciclo del samsara, de las continuas reencarnaciones, si somos conscientes en esta vida de un montón de aspectos de nuestra condición de seres divinos y ya entonces liberarnos de las culpas, de los resentimientos, eh, de toda esta, digamos, parafernalia que también fue utilizada obviamente por religión, y no quiere decir que estamos en contra de nadie con su fe, porque la fe, que es la fuerza estelar, es lo que nos mueve en esta vida y son herramientas que muchas veces se necesitan para seguir viviendo con un propósito en la vida, ¿no? Porque hay que entender también que esta experiencia como ser humano es muy difícil, es compleja, es dura. Así que no podemos estar en ninguna vereda de cuestionamiento de qué podemos hacernos como herramienta para poder vivir, ¿no? Pero esta posibilidad que tenemos como humanidad de poder ser conscientes, de poder salirnos de los programas que tenemos mentales que nos cierran y no nos dan la posibilidad de conectarnos con lo que somos como seres divinos, nos puede ayudar a hacer esas transformaciones a nivel sangre. Podemos decir de que esta sangre entonces va teniendo una alquimización para poder elevarnos y en ese punto volver en cierta forma a esa incipiente sangre dorada que es la sangre de los dioses. Pues fíjate, iba yo hacia allá, ¿no? Iba yo hacia eso, porque justamente han tratado, pareciera que no, pero sí, en muchas ocasiones las semillas estelares que están aquí en la Tierra no llegaron desde siempre, no están aquí desde siempre. Esto fue un programa nuevo que se implementó a través de como nuevos programas que tuvieron que realizar las razas estelares más conscientes y con menos densidad para poder rescatar a las almas, porque lo que ocurre con este programa em, de la Matrix y de estar todos dentro de este lugar y el volver y volver a través de los errores, del desfase energético con las correcciones emocionales, psicológicas y físicas, con del mismo destino también, el destino que se va forjando cada alma y que se fue enredando con las historias y los destinos de todos los demás clanes familiares con quienes se compartía la existencia aquí en el planeta Tierra. Debido a todo esto, ya no podían salir, no podían regresar, las almas no podían decidir por sí mismas el volver a a su propio sistema o volver o salir o alcanzar la evolución, porque muchas almas fueron gestadas aquí y seguían evolucionando, pero llegaron a este estancamiento en donde no podían salir de ese ciclo, de esos círculos. Entonces, lo que tenían que hacer era precisamente romper esto a través de la conciencia, a través de recordar, de darse cuenta de ese origen, de darse cuenta de ese poder interno, pero fue tanto, cayó tanto la humanidad, cayó tanto en densidad que se volvieron prácticamente esclavos a voluntad, y esto por ignorancia.
Entonces se implementan muchos programas. Los pleyadianos inicialmente querían venir al planeta Tierra, entrar en cuerpos y empezar a rescatar estas almas dentro de este ciclo que ya estaba muy atorado. Entonces la idea era rescatar. Y muchos andromedanos también intentaron hacer este rescate a través de combatir directamente al propio hackeo o a las entidades que estaban ejerciendo este gran poder y esta oscuridad sobre la Tierra. Entonces los andromedanos fueron uno de los primeros que formaron unos consejos gigantescos de seres de alta frecuencia para empezar a combatir y a retener a todas estas entidades y a sacarlas del planeta Tierra. Entonces, esto es lo que ustedes conocen como la guerra entre la luz y la oscuridad, ¿no? Porque ellos están tratando de sacar, de exorcizar todos estos, entre comillas, demonios para que la humanidad pueda respirar y pueda empezar de nuevo a generar una realidad propia. Porque, claro está, yo tengo libre albedrío de ir y tomar drogas o hacer cosas que me llenan de entidades y estas entidades están controlando mis acciones y mis pensamientos y mis emociones siempre que se les da ese permiso porque yo elegí ir hacia las drogas, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esto lo que hace es que las mismas entidades, cuando se les pedían, las altas conciencias les pedían, sálganse, dejen en paz en la no intervención, reglas de no intervención, por favor, o sin favor, o sea, de una manera fuerte, imponiendo una energía positiva sobre todo esto. Se respondía, bueno, ellos han elegido esto, no somos nosotros quienes los hemos puesto allí, ellos mismos por su propia conciencia o falta de conciencia han elegido ese camino. Entonces se queda muy atorada la humanidad con esto. Y nosotros, por la ley de no intervención, no podíamos realmente realizar el tan esperado rescate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través de los seres angélicos pleyadianos, como Mijael, Arcángel Mijael, que se menciona desde la antigüedad, desde la misma Cábala, y empiezan a crear grupos de guardianes de luz, de trabajadores de luz, que es como se les conoce ahora, que van a ser voluntariados y no nada más pleyadianos, empiezan a hacer una convocatoria a nivel universal para que entren en acción altas frecuencias para hacer estos rescates de almas y poder entrar a la Tierra, pero ahora a través de cuerpos humanos para poder estar realmente infiltrados. Entonces, para que el cuerpo estuviera preparado para esto, tuvo que haber mucha evolución física dentro de la materia. Y nosotros como arturianos entramos a hacer estas modificaciones a nivel energético para poder ampliar esa fisicalidad y pueda sostener frecuencias de mayor intensidad, pues, ¿no? Más rápidas. Entonces hubo un momento en la historia de la humanidad que los propios cuerpos no podían sostener esas almas que querían entrar. Entonces hubo mucho tiempo en términos del planeta Tierra, tiempo de Tierra, o sea, pasaron muchos años en los que las almas pleyadianas y las almas andromedanas, sirianas, liranas, estuvieron esperando poder entrar a los cuerpos disponibles en esos linajes, en determinados linajes. Y lo hicieron exitosamente a partir de que las frecuencias empezaron a ser más elevadas. Claro que esto se dio primero en poquita cantidad al principio,
Y había muchos abortos espontáneos entre las mujeres y esto es porque no sostenían estas frecuencias de esos seres que estaban llegando a la tierra. Y algunas madres muy valientes y muy hermosas y que fueron también eh, con un fractal de estas altas conciencias, porque empezaron a hacer primero para que se pudiera ampliar este cuerpo y esta energía y esta biología en los cuerpos físicos, empezaron a enviar fractales, no el alma completa, no la gran alma, sino un fractal de su propia alma enviado a intervenir. Y entonces estas madres que tenían estos fractales comenzaron a expandir su propia conciencia al integrar este fractal y al mismo tiempo empezaron a cambiar su biología para poder precipitar el alma de un gran ser pleiadiano o de un gran ser andromedano. Y entonces esto es como se da paulatinamente, se da poco a poco, pero ustedes pueden rastrear cómo empezó este gran cambio de conciencia en la humanidad a partir de que empezaron a venir almas diferentes al planeta Tierra de distintas densidades, de densidades muchísimo más ligeras y empezaron a entrar en el planeta. Y a partir de que entran en el planeta, entonces ya empieza a generar conciencia, se empiezan a liberar y todo esto trajo los cambios que mencionaste de la sangre. Y cuando, cada que una conciencia, un fractal de una conciencia diferente entraba a un cuerpo, cambiaba y se iba modificando la biología del cuerpo. Y cuando digo biología es a través de la sangre. Entonces la sangre siempre ha estado en movimiento, en modificación, en expansión, para poder transmitir la energía que se requiere de cada raza estelar y de cada camino y de cada historia, de cada raza terrestre, para ir poniéndolo e impactando a la raza terrestre, ¿no? Que eso es lo importante que a partir de estos cambios nosotros podamos, lo que tú mencionabas hace un momento, realmente entrar en una conciencia, en una evolución consciente que nos libere de seguir siendo esclavos de un linaje, esclavos de una frecuencia o incluso esclavos de historias que son un juego, que son una puesta en escena, que es de lo que hablábamos también en podcasts anteriores. Los arturianos hablaban de la puesta en escena. ¿Por qué es tan importante ligarlo con la puesta en escena? Porque todas estas historias, todos estos dramas que vive la humanidad, tras bambalinas, no es otra cosa más que una apuesta, ¿no? Una ficción, una historia que se tiene que seguir para poder liberarse de ella. El problema fue el hackeo, realmente el problema fue el hackeo que se instaura como una serie de principios energéticos que ustedes podrían denominar negativos, que empiezan a esclavizar a través de la ignorancia de la propia evolución y de la propia historia. Por eso es tan importante y se habla ahorita de para poder salir del juego, para poder despertar verdaderamente, para poder no regresar y encarnar en el planeta Tierra más, es necesario conocer tu origen, conocer tu poder, porque todo esto va liberando absolutamente de todas estas cárceles. Ahora, no sé si ustedes recuerdan a Paracelso. Paracelso en su Grimorio oculto de la salud y de cómo él curaba a las personas, tiene una historia en donde a través de recordar este ritual de la sangre egipcio va a curar a una, me parece que es una duquesa austriaca, de hecho de la corte austriaca que estaba falleciendo y que él, Paracelso, cuando entra a hablar con ella, no le pregunta nada, simplemente la escucha. Y una de las frases que ella dice es, mi sangre está envenenada. Y entonces por años de creer que la sangre le llevaba en el cuerpo veneno y muerte, es que ella va perdiendo muchísimas facultades y a través de este ritual que empieza a realizar
Paracelso con ella, que es el ritual de la sangre egipcia, que es recordar cómo la sangre, este sistema lleva toda esta información de luz y de sanación a todo el cuerpo, empieza a cambiar y a sanar y a recuperarse. Entonces esto lo pueden encontrar, ¿no? En los grimorios de Paracelso, pero es una referencia documentada a la cual nosotros podemos recurrir para poder justificar y sustentar esta información que se está entregando el día de hoy. Maravilloso, porque vos sabés que en distintas informaciones que podemos encontrar en las redes ya hace un tiempo, se hablaba justamente de este proceso de transformación energético-físico de la sangre, de poder ir haciendo una transformación de carbono a silicio, ¿no? Y otra cosa que ahora cuando estamos hablando me hace recordar es con estudios muy profundos con respecto a la capacidad de los minerales y de la energía del agua de mar y a este trabajo que se hizo hace muchísimo tiempo con un médico que en momentos de guerra donde los enfermos no podían tener transfusión de sangre porque obviamente estaban en una situación extrema, se utilizó transfusiones con agua de mar. Y la recuperación que tenían fue asombrosa, ¿no? Esto, digamos, fue a través de un médico francés, pero después se fue expandiendo esta información y luego, por supuesto, hay intereses que denostaron toda esta verdad, porque en realidad se comenzaron a hacer también estas transfusiones en lugares donde había niños que estaban en un estado de desnutrición extrema, ya a punto de morir, y a través de este proceso volvieron a recuperar no solamente seres humanos, sino también animales, ¿no? Que estaban en un estado extremo. Entonces, eh, cuando uno comienza a analizar los elementos que constituyen la Tierra y fundamentalmente el mar, que dicen que es de donde proviene la parte física de los seres vivos, y si analizamos la cantidad de elementos minerales, ¿no? Que tiene justamente esto, una gota de agua de mar, eh, me surge, ¿no? Esta conexión que en realidad quizás está también vinculada con Atlantes y con seres que estaban muy conectados con el agua, ¿no? Que podría a lo mejor ser quizás una apertura, una ventana que se nos abre para próximos podcasts. Claro. Pero Sí, porque el maravilloso. agua y la sangre, como es líquida, y el agua lo que hacen es transmitir información. Uno puede programar información en el agua y permanece allí por cientos, miles de años. Entonces, en el agua hay paquetes de información también, porque el agua es como el sistema sanguíneo del planeta Tierra. Eso es lo que me muestran, ¿no? Que es muy parecido, es casi el mismo sistema que llega a todos los rincones del planeta, llega a todos los rincones de este cuerpo que es Gaia para transmitir información de todo tipo. El agua y el cuerpo y nosotros que somos agua, podemos reprogramar todas nuestras células a partir de lo que estamos, las ideas y las emociones que estamos bombeando, la información que bombeamos a través de nuestro corazón. Porque el mismo Paracelso dice esto, ¿no? Todo lo que enfermaba realmente al cuerpo y a la sangre era el discurso que nosotros nos decíamos y lo que creíamos de nuestro propio cuerpo. Y entonces ahora estamos viendo cómo existe realmente la reparación del ADN, la reparación de las células a través de ir recordando ese poder de limpieza, ¿no? Y de transformación. Por eso es tan importante la transformación en este momento y no hacernos mala sangre con malas situaciones y con malas ideas, ¿no? Entonces, Exactamente, exactamente. Por eso es tan importante este día.
porque en este día, 8 del 8, ¿no? Del 2025, que es, como decíamos, 2025, un fin de ciclo, es toda esta información que venimos recibiendo, que venimos aprendiendo, que venimos sincronizando dentro, ponerla en la práctica. Ya no queda más en los libros, ya que no queda más en algunas hojas anotadas. Es pongámonos en nuestra propia sintonía con todo esto y bueno, hay muchos, yo por ejemplo consumo agua de mar, por ejemplo, hay muchos seres que ya lo están haciendo y estos son todos elementos naturales. Entremos en sintonía con que nuestro cuerpo es una máquina biológica, energética, espiritual maravillosa, tiene un poder de regeneración realmente extraordinario. Así que eso también es muy importante para que nosotros sepamos que tenemos dentro de los elementos naturales absolutamente todo para poder llegar a nuestra verdadera armonía físico-biológica y también esto, ¿no? Que tratemos de evitar ser rumiantes con determinadas situaciones de las cuales creo que ahí también, digamos, conectarnos con estas sabias deducciones de los sabios, ¿no? Que decían esto de, si puedes modificar algo, hazlo, y si no puedes, ámalo y suéltalo, Claro. porque realmente nosotros nos damos cuenta que hay situaciones que verdaderamente podemos accionar y ser los protagonistas, y hay otras que no dependen de uno y que en cierta forma nos quitan energía si nosotros estamos obsesionados con cambiar una realidad que en realidad le estás, digamos, correspondiendo al otro, ¿no? Claro. Pasa que tenemos un factor fundamental que también muchas veces nos juega en contra, que son las emociones. Las emociones son nuestro gran talón de Aquiles, ¿no? Que también es otra enseñanza que seguramente nos va a ayudar Sí. las energías que De vienen. las emociones desde donde se alimentan todas esas, todo ese mal que se hablaba, ¿no? Se hablaba de un mal abstracto en general, la maldad. Eso Exacto, se alimenta de todas esas emociones eh, exacto. humanas. Claro que sí, porque te hacen, digamos, desarrollar la culpa, una cantidad de cosas que en definitiva te bajan la frecuencia energética y tampoco permiten que uno realmente pueda seguir en el avance de la conciencia, ¿no? Así es. Así que creo que también es un momento de poder no solamente tomar conciencia de esto, sino tener en cuenta nuestra energía, nuestro foco y nuestra energía, nuestra batería, a dónde la enfocamos. Claro. Muchas veces nos damos cuenta que estamos sosteniendo realidades, situaciones, vínculos que somos nosotros los que sostenemos. Y eso también es otra de las cosas que nos vamos dando cuenta con el paso del tiempo. Eh, que a veces al retirar la energía, el otro, en definitiva, que no la está ya recibiendo de nuestra parte, ¿no? Porque se había creado como un vínculo energético, comienza a vivir realidades que a lo mejor son las de él, pero que no las estaba viviendo porque nosotros inconscientemente estábamos alimentando, ¿no? Esas falencias a través de esa energía extra que recibían. Esto también es algo que lo vamos a ir viendo y creo que también sería otro tema interesante para poder evaluarlo en próximos podcasts, ¿no? Claro que sí. Cómo esta energía nuestra, que ahora en realidad nos, nos surge a poder concentrarla en nosotros para poder hacer todo este proceso, que es importantísimo y que no lo va a hacer otro por nosotros, y que definitivamente quizás eso también no es que nos hace ser más egoístas, sino sí más conectados con nosotros, porque es un proceso realmente muy fuerte, muy intenso, pero bastante, a ver, con las energías de Leo, bastante fuerte, ¿no? Sí, estaría también para verlo
o para compartirlo en otros programas, si te parece. Muy bien. Energías y... Sí, yo creo que el programa de hoy fue intenso porque justamente se nos ocurre grabarlo con la energía felina de este día, en donde los felinos son extremadamente demandantes y es parte de su carácter, es parte de lo que es la energía felina. Entonces, pues sí, obviamente va a haber provocaciones, va a haber interrupciones, va a haber todas estas cosas. Y prepárense para ello porque así es la energía de estos momentos, ¿no? Sí, una energía de fuego que nos implica justamente como hace el fuego, ¿no? Sí, A llegar al fondo de la cuestión, total, limpiar. pero perdón, pero yo con esto me despido porque mi felino está insoportable el día de hoy. Una disculpa a la audiencia, pero bueno, si tienen felinos saben, yo creo que saben. Este, Exactamente. pero Gracias, gracias. muchas gracias y nos estamos escuchando a la próxima. Los amo con el alma, millones de bendiciones. Abrazos. Chao, chao. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.